Hola a todos, soy Lorena Serrat Reyes, profesora de matemáticas en ESO y bachillerato, y en este vídeo voy a contaros acerca de la representación, comparación y ordenación de fracciones. Comenzaremos hablando de la representación de fracciones en la recta numérica. Como estoy segura, antes habréis estudiado los números naturales y por supuesto también los números enteros y cómo estos se representaban en la recta numérica. La recta numérica, como veis, una recta horizontal en la que marcamos los números enteros, naturales. Y ahora iremos a los fraccionarios. Primeramente, para ello, debemos distinguir entre fracción propia y fracción impropia. Cuando hablamos de fracción propia, estas fracciones representan una cantidad inferior a la unidad. Por ejemplo, nos serviría para ejemplificar esto la fracción 1/3. La unidad la dividimos en 3 partes y cogemos una. También otra forma de definirla son aquellas fracciones en las que el numerador es menor que el denominador. Repetimos, numerador es menor que el denominador. Podríamos poner muchísimos ejemplos. Por ejemplo, 4/9, numerador menor que el denominador. Ahora hablemos de las fracciones impropias. En las fracciones impropias sucede totalmente lo contrario. Son mayores que la unidad, es decir, estamos cogiendo más partes que una unidad completa. Por ejemplo, 4/3. Dividimos la unidad en 3 partes, pero estamos cogiendo 4. Por lo tanto, eso significa que la cantidad es superior a la unidad. En esta sucede lo contrario. El numerador va a ser mayor que el denominador. Y además podemos pensar igual en numerosos ejemplos. Si antes pusimos 4/9, ahora podemos ejemplificarlo del revés. 9/4. Numerador mayor que el denominador. Una vez que hemos distinguido entre fracción propia y fracción impropia, ya podemos hablar de cómo las podemos representar. Comencemos explicando cómo representamos una fracción propia, es decir, una fracción que es menor que la unidad. Tenemos nuestra recta numérica y en ella colocamos el 0, 1, 2, hacia la izquierda sería -1, -2, -3. Y queremos representar, por ejemplo, la fracción 3/4. Para representarla, como es propia, tenemos que irnos a la unidad, porque, como hemos dicho, las propias representan una cantidad inferior a la unidad. Por lo tanto, nos vamos entre el 0 y el 1. Y esa parte la dividiremos en 4, porque el denominador nos dice que dividamos en 4 partes. Pues dividimos del 0 al 1 en 4 partes. Y escogemos 3. Escogemos 3, por lo tanto estamos situándonos en ese punto que acabamos de dibujar. Eso quiere decir que en dicho punto tenemos la fracción 3/4. Muy sencillo, como veis. Un pelín más complicado puede resultarnos representar una fracción impropia. ¿Por qué? Pues porque representan más de la unidad. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que aunque coloquemos el 0, lo estamos haciendo y ejemplificando para números positivos, pero de la misma forma sería para números también negativos. Lo único que en vez de contar hacia la derecha, contaríamos hacia la izquierda. En esta situamos 1, 2 y 3. Y, por ejemplo, pensad que queremos coger el número 9/4. ¿Esto qué me está diciendo? Que tengo que dividir cada unidad en 4 partes. Pero ¿qué pasa? Que si me centro solo en la primera unidad, solamente tengo 4. Entonces, ¿qué haremos ahora? Pues continuamos dividiendo. Y dividimos la siguiente unidad otra vez en 4. ¿Qué pasa? Que al volverla a dividir en 4, solo tenemos 8 partes. Pues tendremos que seguir y dividimos otra vez en 4. Si vamos contando, tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces podemos representar el valor 9/4 aquí, donde el punto. Y ahí tendríamos la fracción 9/4 representada.
Como os he indicado, igual que se hace con los positivos, también lo podemos hacer con los números negativos. Y vamos por ello a poner algunos ejemplos. Representamos el 0, menos 1, menos 2, menos 3 y aquí abajo igual. Los números os recuerdo que van al revés ahora, porque estamos yendo hacia la izquierda de la recta numérica. Comencemos con las fracciones propias. Antes cogimos el ejemplo 3/4. Ahora vamos a coger menos 1/3. Podríamos coger muchísimas para representar. Menos 1/3. Lo primero, es propia, representa una cantidad inferior a la unidad, pero en negativo. ¿Qué tenemos que hacer? Subdividir la unidad, es decir, desde el 0 hasta el menos 1, en 3 partes. Aquí tenemos la unidad aproximadamente, estamos haciéndolo a pulso, dividida en 3 partes. Y ahora tenemos que coger únicamente una, menos 1/3. Y como estamos contando de derecha a izquierda, estaremos aquí. Por lo tanto, ahí tendremos representado el número menos 1/3. Vayámonos ahora al ejemplo de fracción impropia. Mayor que la unidad, en este caso, negativo. Antes cogimos el valor, la fracción 9/4, pues ahora cojamos 7/3, por ejemplo. 7/3, en negativo, perdón, menos 7/3. Tengo que dividir la unidad en 3 partes. Dividimos en 3, solamente tenemos 3. Si volvemos a dividir en 3, tenemos 6. Por lo tanto, tendremos que volver a dividir en 3. Si cogemos 7 y vamos contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí es donde tenemos el valor buscado, menos 7/3. Por lo tanto, con esto terminamos cómo se representan las fracciones. Hablemos ahora del orden de las fracciones. Una fracción va a ser mayor que otra si está situada más a la derecha de ella, en la recta numérica. Fijémonos en la que tenemos representada. Aquí tenemos el 0 y hacia allá los números positivos. Aquí tenemos el 0 y hacia la izquierda los números negativos. Por lo tanto, ¿qué podemos decir con respecto al 0 como tenemos aquí abajo? Pues con respecto al 0 podemos decir que es menor que cualquier número positivo. El 0 está aquí, por lo tanto va a ser menor que cualquier número positivo. Y va a ser mayor que cualquier número negativo. Es el elemento que separa los positivos de los negativos. Evidentemente, si hablamos de una fracción positiva y una fracción negativa, por ejemplo, 5/3 y menos 3/2, siempre va a ser mayor la fracción positiva. Ahí no podemos tener duda. Siempre la fracción que esté por encima del 0 va a ser mayor. Al igual que toda fracción que esté por debajo del 0 va a ser menor que cualquier fracción positiva. ¿Qué sucede cuando tenemos dos fracciones positivas o dos fracciones negativas? Pues que tendremos que ver cuál está más a la derecha. Si comparamos entre 5/3 y 7/3, 7/3 está más a la derecha en la recta numérica, por lo que 7/3 será mayor que 5/3. Si nos fijamos, realmente es mayor aquella que tiene un mayor valor absoluto. Pero sin embargo, si nos fijamos en los números negativos, en las fracciones negativas, cuando tenemos dos fracciones negativas, será mayor aquella que tenga menor valor absoluto. Es al revés. Pensad, por ejemplo, en los números enteros. ¿Qué es mayor, menos 5 o menos 1? El menos 1 es mayor, vamos a irnos mejor al menos 3, que está aquí representado, que el menos 3. Tiene menor valor absoluto, porque el valor absoluto de menos 1 es 1, y el valor absoluto de menos 3 es 3. Lo ponemos por aquí. Pero por lo tanto es mayor el que menor valor absoluto tiene.
Por lo tanto, entre menos 5 medios y menos 3 medios es mayor el que menor valor absoluto tenga. En este caso, pues menos 3 medios. El valor absoluto en las fracciones se calcula exactamente igual que para los números. Si quiero calcularle el valor absoluto a menos 5 medios, será 5 medios. Si quiero calcularle el valor absoluto a menos 3 medios, será 3 medios. Para finalizar, veamos cómo vamos a comparar las fracciones. Se nos pueden dar 3 casos. Fracciones que tengan igual denominador. Por ejemplo, se me ocurre 4 octavos y 6 octavos. Tienen el mismo denominador, 8. Por otro lado, podemos tener fracciones con igual numerador. Por ejemplo, 8 tercios y 8 novenos. Y bueno, después se nos puede dar un caso en el que todo sea distinto, el numerador y el denominador, que tenga, por ejemplo, 7 medios y 4 tercios. Ni los numeradores son iguales, ni los denominadores son iguales. Vayámonos al primer caso, que es el más sencillo. Tendremos que comparar esas dos fracciones, es decir, tendremos que poner un signo entre ellas. Si yo quiero comparar 4 octavos y 6 octavos, lo que tengo que hacer es comparar los numeradores. Me tengo que fijar en los numeradores, porque bueno, los denominadores son iguales. Nos fijamos en los numeradores y será más grande aquella fracción que tenga el numerador más grande. Por lo tanto, en este caso, 4 octavos va a ser menor que 6 octavos. En el siguiente caso, cuando tenemos igual numerador, tenemos que prestar atención, al contrario que en el caso anterior, a los denominadores. Los numeradores son iguales, entonces será mayor aquella que tenga menor denominador. En este caso, ¿cuál de las dos tiene menor denominador? 8 tercios. Entonces, en este caso, 8 tercios es mayor que 8 novenos. De todas formas, hay que pensar un poco. Estamos dividiendo la unidad de la primera, de 8 tercios, en 3 partes, mientras que la otra la estamos dividiendo en 9 partes. En la primera fracción, cada una de esas partes será más grande que en la segunda fracción. Estamos dividiendo la unidad en 3 partes, únicamente en 3, mientras que la otra en 9. Entonces, si cogemos 8 de esas partes que son más grandes, evidentemente la fracción tendrá un valor mayor que 8 novenos. Y por último, en el último caso, todo es distinto. Entonces tenemos que buscarnos una estrategia para poder compararlas. Y para ello, lo que haremos será reducir este caso al primero. Tendremos que transformarlas en fracciones con igual denominador. Para ello, y este proceso que recordamos ahora, pero que volveremos a recordar cuando empecemos a sumar, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que transformar esos denominadores en un denominador común. Un denominador común que será el mínimo común múltiplo de los denominadores que tenemos. En este caso, el mínimo común múltiplo de 2 y 3 es 6. Por lo tanto, 6 será el nuevo denominador. ¿Cómo calculamos el numerador? Pues tenemos el nuevo denominador y lo dividimos entre el antiguo, es decir, 6 entre 2. ¿Y eso cuánto me da? 3. Y ese número que obtengo lo multiplico por el numerador. 6 entre 2, 3, por 7, 21. Hagamos el mismo proceso para la segunda fracción. 6 entre 3, 2 por 4, 8. Entonces tenemos ahora, y ahora sí podemos compararlas, el primer caso tenemos el mismo denominador. Nos tenemos que fijar en los numeradores y por lo tanto podemos decir que 21 sextos es más grande que 8 sextos. El numerador es más grande, por lo tanto la fracción es más grande, mayor que. Lo hemos hecho para fracciones positivas, pero tenemos que pensar también
que se nos puede dar el caso que nos den para ordenar fracciones negativas. En dicho caso, la estrategia será la misma, teniendo en cuenta, eso sí, que los números negativos van al revés, que cuanto mayor valor absoluto tienes, más pequeño es el número. Y hasta aquí todo en este vídeo. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo. Si no has entendido algo, no dudes en preguntarme. Y por supuesto, síguenos en redes sociales. Ahí tenéis las 4 cuentas de los perfiles educativos. ¡Hasta pronto!